El sol de las 3 de la tarde no perdonaba en la hacienda San Rafael. Caía vertical, pesado, convirtiendo el aire en una gelatina trémula sobre la grava del patio de mantenimiento. No había viento, y el único sonido era el zumbido eléctrico de las cigarras, una banda sonora monótona para el desastre que presidía el lugar. En el centro de ese horno al aire libre, proyectando una sombra que parecía devorar el suelo, yacía el Big Bad 600. No era solo un tractor, era una catedral de ingeniería, 23 toneladas de acero blanco, caucho masivo y potencia bruta, diseñado para arrastrar el mundo si fuera necesario. Pero ahora, y desde hacía 3 semanas, era solo el pisapapeles más caro del estado. Alrededor de la bestia, la inactividad se había vuelto un hábito tóxico. 6 mecánicos, hombres curtidos con overoles azules manchados de grasa y derrota, formaban un semicírculo irregular. Bebían refrescos calientes, pateaban piedras y miraban el horizonte con esa mezcla de aburrimiento y ansiedad que da saber que el patrón está perdiendo miles de dólares por hora. En el centro del grupo estaba Ramón Herrera, 42 años, espalda ancha, manos que parecían mazos y una cara endurecida por años de tener la razón. Ramón miraba su reloj de muñeca, golpeando el cristal con el índice, como si pudiera acelerar el tiempo o borrar las últimas 3 semanas de fracasos humillantes. «Ya son las 3:15», gruñó Ramón. Su voz era grave, acostumbrada a gritar sobre el ruido de motores diésel. «Si estos de Servitec no llegan en 10 minutos, cierro el portón. Ya fue suficiente circo por hoy». Luis, uno de los veteranos, escupió al suelo. «Dicen que mandan a su mejor técnico. Seguro es otro tipo de ciudad con una computadora portátil que nunca se ha ensuciado las manos. Que manden a quien quieran», respondió Ramón, cruzando los brazos masivos sobre el pecho. 3 especialistas vinieron, ingenieros de la marca. Todos dijeron lo mismo: transmisión reventada, compresión del motor perdida, hay que abrirlo en canal. $120,000, no hay magia que cambie eso. En ese momento, el sonido asmático de un motor viejo rompió la modorra de la tarde. Una camioneta pickup Ford del 98, con la pintura descascarada y el parachoques torcido, giró en la entrada principal, levantando una nube de polvo ocre. El vehículo avanzó dando tumbos y se detuvo a 10 metros del inmaculado y muerto Big Bud. El contraste era casi cómico, la chatarra rodante frente al gigante dormido. El motor de la camioneta se apagó con un estremecimiento final. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico que hizo rechinar los dientes a los presentes. Ramón entrecerró los ojos, esperando ver bajar a un hombre mayor, quizás algún viejo lobo de mar de la mecánica. Lo que vio fue una bota de seguridad talla 37 tocar la grava, luego otra, luego un overol turquesa, desgastado en las rodillas y los codos, pero limpio. María Torres bajó del vehículo. Tenía 27 años, aunque sus ojos oscuros y serios parecían tener más. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta alta y tensa, práctica, sin un solo mechón suelto que pudiera atraparse en una correa. No llevaba computadora. En su mano derecha cargaba una caja de herramientas de metal rojo, abollada y despintada en las esquinas, que parecía pesar 1 tonelada. María cerró la puerta de un empujón con la cadera y se giró hacia el comité de bienvenida. El silencio en el patio cambió de aburrido a tenso en un segundo. Ramón soltó una risa corta, una exhalación brusca por la nariz. Miró a Jorge, su segundo al mando, y luego volvió a mirar a María como si fuera una broma de mal gusto. «¿Tú eres el técnico especialista?», preguntó Ramón, sin moverse de su lugar, obligándola a caminar hacia él. María avanzó. Sus pasos eran firmes. El sonido de sus botas crujiendo en la grava marcaba un ritmo constante. No bajó la mirada. «María Torres, de Servitec», dijo al llegar frente a él. Su voz no era alta, pero tenía una claridad que cortaba el aire caliente. «Vengo por el diagnóstico del Big Bad». Ramón la miró desde su 1,85 m.
La diferencia de tamaño era intimidante y él lo sabía. Usaba su cuerpo como una barrera. «Mira, niña», dijo Ramón, bajando el tono a un falso paternalismo que destilaba veneno. «Creo que hubo un error en la oficina. Pedimos un mecánico de maquinaria pesada. Esto es un Big Bud 747 modificado. Tiene un motor Cummins de 16 cilindros y 2 turbos. El sistema hidráulico maneja presiones que podrían cortarte un brazo si no sabes lo que tocas. No es una lavadora». Los mecánicos detrás de él soltaron risitas ahogadas. Jorge negó con la cabeza, encendiendo un cigarrillo. María no parpadeó. Sintió el golpe del comentario, el calor en las orejas, pero su rostro permaneció impasible. Apretó el asa de su caja de herramientas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Conozco las especificaciones, señor Herrera», respondió ella, manteniendo el contacto visual. Motor diésel de 2 tiempos, sistema hidráulico de centro cerrado con compensación de presión y flujo. Y sé que lleva 3 semanas parado mientras ustedes debaten si gastar el presupuesto anual de la Hacienda en una reparación que quizás no necesita. La sonrisa de Ramón desapareció. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de María. El olor a tabaco y sudor rancio la golpeó, pero ella no retrocedió. «Quizás no necesita». Ramón alzó la voz. «3 expertos certificados han estado aquí. ¿Y tú, con tu cajita roja y tu overol de talla pequeña, vas a decirnos que estamos equivocados?» «Me enviaron a diagnosticar», repitió María con frialdad. «Si no quiere que toque la máquina, llame a don Ernesto y dígale que rechazó la ayuda porque el técnico no le gustó». Ramón apretó la mandíbula. Sabía que el patrón estaba desesperado. Si echaba a alguien de Servitec sin dejarle intentar y el patrón se enteraba, su cabeza rodaría. «Bien», dijo Ramón retrocediendo un paso y abriendo los brazos en un gesto teatral. «El escenario es todo tuyo. Pero te voy a poner una condición. El patrón quiere resultados hoy. Tienes 2 horas, 120 minutos. Si para entonces ese motor no está rugiendo, tomas tus juguetes, te subes a tu cafetera vieja y desapareces. Y le dices a tu jefe que no nos haga perder el tiempo con aprendices». «Trato hecho», dijo María. Ramón se giró hacia sus hombres. «Ya oyeron, 2 horas de recreo. Vamos a la sombra a ver el espectáculo». El grupo se retiró hacia el alero del taller, a unos 15 metros. Se sentaron sobre cajas y neumáticos viejos, como espectadores en un coliseo romano, esperando ver a los leones devorar al cristiano. María se quedó sola frente al gigante blanco. Exhaló el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de adrenalina y furia contenida. Dejó la caja en el suelo con cuidado. «Tranquila, María», se dijo a sí misma, «es solo metal. El metal no tiene género, el metal no tiene ego, el metal solo tiene lógica». Se acercó al tractor, puso una mano sobre el neumático delantero que era más alto que ella. El caucho estaba hirviendo. Subió la escalerilla metálica hacia la cabina, sintiendo el calor irradiar del chasis. Se sentó en el asiento del operador. El interior olía a plástico recalentado y polvo. Giró la llave. Silencio. Ni un clic. El tablero estaba muerto. Probó la bocina. Nada. Encendió las luces de trabajo. Nada. Batería muerta o desconectada, pensó. Bajó de la cabina y fue al compartimiento de baterías. Los cables estaban conectados, los terminales limpios. Ramón no era un idiota. Había verificado lo básico. Sacó su multímetro de la caja. 24 voltios exactos. La batería estaba perfecta. María frunció el ceño. Si hay voltaje, pero nada llega a la cabina, hay un corte mayor o un bloqueo. Caminó hacia el motor. Abrió los paneles laterales. El motor Cummins era una bestia compleja de mangueras, cables y acero. María cerró los ojos un momento. Recordó las palabras de su padre, Antonio, cuando ella tenía 12 años y lloraba porque no podía arreglar una bicicleta. «No mires el problema entero, Mary. Es demasiado grande. Sigue la línea».
La energía es como el agua, tiene que fluir. Encuentra dónde está la presa. Comenzó a rastrear. Motor de arranque. Lo puenteó manualmente con un destornillador. El motor de arranque giró con fuerza. El motor principal giró. Los pistones bombearon, pero no hubo explosión. No arrancó. Bien, mecánicamente el motor gira. No está agarrado. El diagnóstico de motor fundido de los expertos ya empezaba a oler mal. María se secó el sudor de la frente con el antebrazo. El sol le quemaba la nuca. Desde la sombra, escuchó una risa fuerte. «¡Oye!», gritó Jorge. «¿Necesitas el manual de instrucciones? Tiene dibujitos». María los ignoró, se concentró. El motor gira pero no arranca. El sistema eléctrico de la cabina está muerto. ¿Qué conecta ambas cosas en este modelo específico? El sistema de seguridad. El Big Bud tiene un cerebro primitivo. Si detecta una falla crítica, corta la corriente principal para evitar daños catastróficos. ¿Qué falla crítica? Presión de aceite, temperatura, presión hidráulica. María miró el sistema hidráulico. Este tractor usaba la presión hidráulica para todo: dirección, frenos, implementos. Si no hay presión hidráulica, no tienes frenos. Si no tienes frenos, el tractor no te deja encender. Es un suicidio operativo. Sacó un manómetro de su caja y lo conectó al puerto de prueba de la bomba principal. Volvió a puentear el arranque. El motor giró 10 segundos. María miró la aguja del manómetro. 0. Ni una vibración. Muerta. Bajó la vista al suelo pensando. Si la bomba estuviera rota, la aguja al menos temblaría. 0 absoluto significa que el fluido ni siquiera está intentando acumularse. Se está yendo a otro lado. Se está fugando. Pero no había charco de aceite en el suelo. Entonces, la fuga es interna. ¿A dónde va el aceite si no va al sistema? Regresa al tanque. ¿Quién decide si el aceite va al sistema o al tanque? La válvula de alivio de presión. María sintió ese pequeño clic en su cerebro. Esa sensación eléctrica de cuando las piezas encajan. Se tiró al suelo, arrastrándose bajo el chasis masivo, ignorando las piedras que se le clavaban en la espalda a través del overol. Buscó el bloque de válvulas, ubicado cerca de la transmisión trasera. Allí estaba. Una pieza de acero hexagonal, sucia y cubierta de polvo, pero íntegra. Tenía que sacarla. María intentó acomodarse en el espacio reducido. El bloque estaba en un ángulo difícil. Colocó su llave de 36 milímetros sobre la válvula. Tiró. Estaba soldada por el tiempo. Tiró más fuerte, gruñendo por el esfuerzo. Sus botas resbalaban en la tierra seca. No se movía. Necesitaba más palanca, pero estaba sola. Salió de debajo del tractor, respirando agitadamente. Su overol estaba cubierto de tierra gris. Tenía grasa en la mejilla. Ramón la observaba desde la sombra, sonriendo con suficiencia. «¿Te rendiste ya?», gritó. «Llevas 45 minutos. Te queda 1 hora y cuarto para inventar una excusa». María miró alrededor. Vio un trozo de tubería de hierro galvanizado tirado cerca de una pila de chatarra. Resto de algún sistema de riego viejo. Tenía 1,5 metros de largo. Caminó hacia él. Lo levantó sopesándolo. «¡Cuidado! ¡No te vayas a herniar!», se burló Luis. María regresó al tractor con el tubo. Se deslizó de nuevo bajo el chasis. Encajó el tubo en el mango de su matraca. Ahora tenía una palanca monstruosa. Pero el espacio era mínimo. Tenía que usar las piernas. Se colocó en posición, apoyando la espalda contra el neumático interior y empujando el tubo con la suela de su bota derecha. Cerró los ojos, visualizó la rosca, visualizó el metal cediendo, empujó. Sus músculos del muslo ardieron. El metal de la llave gimió bajo la tensión. «Vamos, vamos». Sintió un dolor agudo en la mano cuando el tubo resbaló 1 milímetro y le pellizcó la piel contra el chasis, pero no paró. Empujó con toda la rabia acumulada, con toda la frustración de ser mirada como un bicho raro. ¡Crack! El sonido fue seco, violento. Resonó en todo el patio como un disparo de rifle. El silencio en la zona de sombra fue inmediato. «¡Partió el perno!», exclamó Jorge levantándose.
Le dije. Rompió el bloque. María, bajo el tractor, soltó el aire. No había roto nada. Conocía ese sonido. Era el sonido de la victoria. Era el sonido de la fricción rindiéndose. Giró la llave rápidamente ahora. La válvula salió en su mano, goteando aceite hidráulico caliente que le bañó el brazo hasta el codo. No le importó. Salió a la luz. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y puso la válvula sobre un trapo blanco que sacó de su bolsillo. ¿Qué rompiste? Ramón estaba de pie ahora, caminando hacia ella, con cara de pocos amigos. Se detuvo a 2 metros mirando la pieza. ¿Sacaste la válvula de alivio? ¿Para qué? La presión era 0, niña. La bomba está muerta. Estás perdiendo tiempo con tornillos. María no le contestó. Estaba diseccionando la válvula. Quitó el seguro, sacó el resorte, sacó el pistón. Y entonces la vio. Brillaba como una joya malvada bajo el sol de la tarde. Una viruta de metal, curva, afilada, minúscula. Probablemente un resto de mecanizado de alguna reparación anterior o desgaste natural de la bomba, que había viajado por el sistema hasta encontrar el peor lugar posible, el asiento de la válvula. La viruta mantenía el pistón abierto apenas 2 milímetros, suficiente para que todo el caudal de la bomba se escapara de vuelta al tanque. El sistema intentaba presurizar, pero era como intentar inflar un globo pinchado. María levantó la viruta con la punta de un destornillador pequeño, como si fuera un cirujano extrayendo una bala. «Aquí está su falla catastrófica», dijo María en voz baja. Ramón se inclinó, entrecerrando los ojos. «¿Qué es eso?» «Una obstrucción». María alzó la mirada. Sus ojos brillaban. Esta basura mantenía la válvula abierta. El sistema no podía generar presión. El sensor de seguridad detectaba 0 presión y cortaba la corriente para proteger el motor. Por eso no arrancaba. Por eso parecía muerto. Ramón miró la viruta. Luego miró al inmenso tractor. Luego miró a María. Su cerebro luchaba por procesar que el problema de los $120,000 era una basura del tamaño de una uña. «No puede ser tan simple», murmuró casi para sí mismo. «Es imposible». «La física no miente, Herrera», dijo María. Comenzó a limpiar todo frenéticamente. Usó lija fina para quitar una rebaba en el asiento. Limpió con solvente. Lubricó con aceite nuevo. Volvió a armar la válvula. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi artísticos. «Necesito 5 galones de fluido hidráulico limpio y un filtro nuevo», ordenó sin mirar a nadie. Ramón se quedó inmóvil un segundo. «¡Jorge!», gritó de repente, sacando a su segundo del estupor. «Trae el aceite y el filtro, muévete». Jorge corrió al almacén. En 15 minutos la válvula estaba puesta, el aceite repuesto, el sistema purgado. El sol tocaba el horizonte, el cielo se teñía de un rojo sangriento. Quedaban 5 minutos para las 2 horas. Todos los mecánicos estaban ahora alrededor del tractor. Ya no había risas. Había una tensión densa, eléctrica. Querían ver. Necesitaban saber si habían sido humillados o si todavía tenían razón. María se limpió las manos en un trapo sucio, aunque la grasa estaba ya incrustada en sus poros. Subió a la cabina. Se sentó. El momento de la verdad. Ramón se cruzó de brazos, apoyado en el neumático delantero. Su rostro era una máscara, pero había una gota de sudor bajando por su sien que no era por el calor. María introdujo la llave. «Vamos, por favor». Giró la llave. El motor de arranque gimió. «Whirr, whirr, whirr». El motor principal tosió. Una columna de humo negro salió disparada hacia el cielo. El motor dio 2 pistonadas fuertes y se apagó. Silencio absoluto. El corazón de María se detuvo. Ramón exhaló. Una sonrisa lenta, de alivio genuino, se dibujó en su cara. «Casi», dijo Ramón, y esta vez su voz no tenía burla sino una especie de triunfo cansado. «Casi, niña, pero casi no hará la tierra. Buen intento, de verdad. Pero como te dije, esto es chatarra». Los mecánicos empezaron a murmurar.
Lo sabía. Empezaron a Era darse obvio. la vuelta para irse. María se quedó paralizada en el asiento. Su mente corría a 1000 por hora. La lógica es correcta. La válvula está cerrada. ¿Por qué? Miró el panel. Una luz roja parpadeaba débilmente en el tablero digital. Error de presión. Bloqueo de seguridad. Claro, la computadora. El sensor mecánico ya leía presión, pero la computadora recordaba la falla anterior. El código de error seguía activo en la memoria, bloqueando la inyección de combustible después del arranque inicial. Era un fantasma digital. Necesitaba un reinicio duro. ¡Nadie se mueva!, gritó María desde la cabina. Su voz sonó desesperada pero autoritaria. Ramón se detuvo. «¡Ya basta, María! ¡Se acabó el tiempo!». «No se ha acabado hasta que yo baje de esta cabina», respondió ella. María buscó debajo del panel de instrumentos. Sabía que en estos modelos antiguos había un botón de anulación manual para mecánicos, oculto detrás de la caja de fusibles, precisamente para purgar el sistema después de un cambio de filtro. Sus dedos tantearon a ciegas entre cables y polvo. «Ahí estás», un pequeño botón de goma. Lo presionó y lo mantuvo presionado. 1, 2, 3, 10 segundos. La luz roja del tablero parpadeó 2 veces y se apagó. María levantó la vista. Vio a Ramón a través del cristal. Él la miraba con una mezcla de lástima y hastío. Ella apretó los dientes, giró la llave de nuevo. ¡Whir! ¡Va! ¡Boom! El sonido no fue una tos esta vez, fue una explosión controlada. Los 16 cilindros despertaron al unísono. El rugido fue profundo, visceral, una vibración de bajos que sacudió el suelo y vibró en el pecho de todos los presentes. El Big Bat 600 estaba vivo y estaba furioso. El motor se estabilizó en un ralentí poderoso y rítmico. Chug, 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 chug. Un sonido de salud mecánica perfecta. Ramón dio un salto hacia atrás, asustado por la potencia repentina. Su boca se abrió, los ojos se le salieron de las órbitas. María no sonrió. Su rostro estaba serio, cubierto de grasa y sudor. Accionó la palanca del sistema hidráulico. El inmenso enganche trasero del tractor se levantó del suelo con una suavidad pasmosa. Subió, bajó. La dirección giró a la izquierda, a la derecha. La máquina respondía como una extensión de su propio cuerpo. Dejó el motor encendido, rugiendo su victoria a los 4 vientos. Bajó de la cabina. Sus piernas temblaban tanto que casi se cae en el último escalón, pero se sostuvo. Caminó hacia Ramón. El jefe de mecánicos estaba pálido bajo su bronceado. Miraba el tractor como si estuviera viendo a un dios resucitado. Los otros mecánicos estaban mudos, intercambiando miradas de incredulidad. En ese instante, la puerta de la casa principal de la hacienda se abrió de golpe. Don Ernesto salió corriendo, seguido por su secretaria. El dueño, un hombre de 60 años con sombrero, corrió hacia el patio con una agilidad que sus años no sugerían. Llegó jadeando, con los ojos clavados en la máquina que rugía. «¡Están dando!», gritó don Ernesto casi sin voz por la emoción. «¡Por Dios! ¡Están dando!». Se giró hacia el grupo. Vio a Ramón, paralizado. Vio a María, limpiándose las manos con un trapo sucio. Don Ernesto fue directo hacia ella. La agarró por los hombros, sin importarle la grasa. «¿Lo hiciste tú?». María asintió, exhausta. «Una obstrucción en la válvula de alivio, don Ernesto, y un reinicio del sistema de seguridad». «¿El motor?», preguntó él. «Perfecto. ¿La transmisión?». «Intacta». Don Ernesto se llevó las manos a la cabeza. $120,000. Me dijeron que costaría $120,000 y 6 semanas. María metió la mano en el bolsillo de su overol. Sacó la pequeña viruta de metal y la dejó caer en la mano temblorosa de don Ernesto. Le costó esto, y 3 horas de mano de obra, y un filtro nuevo. El dueño miró la partícula metálica, luego miró a Ramón. La euforia de don Ernesto se transformó lentamente en una furia fría mientras comprendía lo que acababa de pasar. El silencio del grupo bajo el rugido del tractor era ensordecedor. «Ramón», dijo don Ernesto. No gritó,
pero su tono cortó más profundo que cualquier grito. 3 semanas perdidas de siembra. Ramón bajó la cabeza. Era un hombre orgulloso, pero no había dónde esconderse. La realidad rugía a sus espaldas. «Patrón, los especialistas dijeron...» «No me importan los especialistas», le cortó don Ernesto. «Te pago para que tú sepas, y si no sabes, te pago para que tengas la humildad de dejar trabajar a quien sí sabe», señaló a María. La trataron como un chiste cuando llegó. Lo vi desde la ventana. Ramón no respondió. Don Ernesto se volvió hacia María. Le tomó la mano sucia y la sacudió con firmeza, con respeto absoluto. «Señorita Torres, a partir de hoy, Servitec tiene el contrato exclusivo de mantenimiento de esta hacienda, y quiero que tú personalmente supervises cada máquina que pise mi tierra. Pásame la factura que consideres justa. No voy a discutir ni un centavo». «Gracias, don Ernesto. Mañana le envío el reporte». María comenzó a recoger sus cosas. Cerró su caja roja. Pesaba más que cuando llegó, cargada ahora con el peso de la jornada. Don Ernesto regresó a su oficina, gritando órdenes por su celular para preparar los equipos de siembra nocturna. Los mecánicos se dispersaron, cabizbajos, fingiendo estar ocupados. María caminó hacia su camioneta. El sol ya se había puesto. El crepúsculo azul cubría el patio. Estaba abriendo la puerta de su camioneta cuando escuchó pasos crujiendo en la grava detrás de ella. Se tensó. Se giró despacio. Era Ramón. El gigante se detuvo a 2 metros. Se había quitado la gorra. Estaba retorciéndola entre sus manos enormes. Ya no había arrogancia en su postura. Solo había un hombre cansado que acababa de recibir la lección más dura de su carrera. Hubo un silencio largo, incómodo. «¿Olvidaste esto?», dijo Ramón finalmente. Le extendió una llave Allen pequeña que se le había caído a María cerca del neumático. María la tomó. Sus dedos rozaron la palma callosa de Ramón. «Gracias». Ramón no se fue. Miró hacia el tractor, que seguía en marcha, con sus luces iluminando el patio. «Ese truco del reinicio manual, el botón detrás de los fusibles», dijo Ramón con voz ronca. «No viene en los manuales nuevos. Cummins dejó de ponerlo en los diagramas hace 5 años». «Lo sé», dijo María. «Mi papá tenía un taller. Trabajábamos con modelos viejos. Él decía que las máquinas nuevas tienen demasiada memoria y poco sentido común. A veces hay que obligarlas a olvidar para que funcionen». Ramón asintió lentamente. Levantó la vista y la miró a los ojos por primera vez como a un igual, no como a una mujer, no como a una niña, sino como a un mecánico. Ramón carraspeó, la palabra se le atragantaba. «Yo fui un imbécil hoy, con mi equipo, contigo». María lo miró. Podría haberle restregado su victoria en la cara. Podría haberlo humillado como él intentó hacer con ella, pero vio en sus ojos que la humillación ya estaba ahí, ardiendo por dentro. Y María sabía que en este oficio el respeto se gana con hechos, no con palabras. «Todos tenemos días malos, Herrera», dijo ella suavemente, «pero la próxima vez que venga, asegúrate de tener café caliente». Ramón soltó una media sonrisa, triste, pero sincera. «Lo tendrás, y Jorge te ayudará a cargar la caja». Ramón se dio la vuelta y caminó hacia el tractor para organizar el turno de noche. María subió a su camioneta. Se sentó en la cabina oscura un momento, dejando que su cuerpo se relajara. Le dolían los músculos, tenía un corte en el nudillo y estaba cubierta de grasa. Sacó su teléfono celular. Sus dedos manchados marcaron un número rápido. «¿Aló?». La voz al otro lado sonaba rasposa, cansada. María se recostó en el asiento, mirando a través del parabrisas sucio hacia el Big Bad 600, que ahora se movía hacia el campo, arrastrando el arado, listo para trabajar. «Hola, papá», dijo, y su voz se quebró un poquito, solo un segundo. «Tenías razón. No era el motor, lo escuché, era una viruta». Escuché lo que no sonaba. Al otro lado de la línea se oyó una risa suave, llena de orgullo. «Siempre supe que tenías el oído, mi niña. Ahora vuelve a casa. La cena está fría, pero te guardé un plato».
María arrancó su vieja camioneta. Mientras salía por el portón, bajo las primeras estrellas de la noche, ya no se sentía pequeña. El camino estaba oscuro, pero ella sabía exactamente a dónde iba. Fin.